Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Me alegro. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar la clase de hoy hablando un poco de lo que es un aspecto que hay que tener siempre en consideración cuando uno hace gestión ambiental, que es los temas referidos a la higiene y la seguridad en el trabajo. Obviamente que lo vamos a encauzar en el ámbito de la higiene y seguridad en la actividad profesional de cada uno de ustedes, pero fundamentalmente en lo que es la gestión de residuos sólidos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando uno hace gestión de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta, sin lugar a duda, en todas de las etapas de este sistema de gestión, son la implementación de medidas relativas a la protección de la salud y seguridad humanas mediante la prevención y la mitigación de los riesgos laborales. En Argentina existe abundante normativa al respecto. Y vamos a repasar un poquito lo que es el marco legal en la República Argentina. Y tenemos que en abril de 1972 se sanciona en la República Argentina la ley 19.587, repito, una ley nacional de higiene y seguridad en el trabajo, que está vigente. Y tiene como objeto esta norma preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral. Esta ley da origen a la creación de servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo, tanto preventiva como asistencial, y a la determinación de medidas mínimas de seguridad y fundamentalmente a la elaboración de estadísticas, que son lo que nos permiten después, una vez analizada, volver a trabajar sobre las posibilidades de minimizar los riesgos de algún accidente o enfermedad. Y luego, después de 1972, cuando se sanciona esta ley, en el 1996 entra en vigencia la ley 24.557, conocida como Ley de Riesgo del Trabajo. Esta ley tiene como objeto prevenir los riesgos de la actividad laboral y de reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley crea la obligación de que el empleador debe contratar una aseguradora de riesgos de trabajo y define como contingencias cubiertas por la ley a los accidentes de trabajo, tanto los ocurridos en el lugar del trabajo como los ocurridos en tránsito hacia o desde el lugar del trabajo, que es lo que se conoce como accidente in itinere, o sea, en tránsito, y
y a las enfermedades profesionales. Acá entramos a trabajar también con las enfermedades profesionales. Las aseguradoras de riesgo de trabajo o ART son entidades privadas que deben brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores y efectuar exámenes periódicos de salud a los trabajadores, denunciar los incumplimientos de los empleadores y brindar prestaciones médicas y asistencia dineraria en caso de accidentes. De la Ley de Riesgos de Trabajo emergen los derechos y los deberes de los trabajadores y empleadores respecto de la seguridad laboral. El organismo encargado de aplicar esta normativa sobre los riesgos de trabajo a nivel nacional es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conocida como con sus siglas como SRT, y las funciones de estas son fiscalizar el funcionamiento de las aseguradoras de riesgo de trabajo o ART, elaborar las normativas complementarias para la actualización de leyes y decretos, fomentar el trabajo decente y colaborar con las provincias en las tareas de capacitación y prevención. Buenas tardes, Juan, ¿cómo le va? Los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo son muy importantes como referencia para las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. La Argentina ha ratificado también una gran cantidad de estos convenios. Y en particular, nos vamos a referir al convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, y el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, que es relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. El convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo, que es del año 1981, establece la necesidad de formular la política dirigida a la prevención con acción en diferentes áreas, como el diseño y mantenimiento en el ámbito de trabajo, de equipos, de herramientas, de sustancias químicas, de procesos, la relación entre el entorno material y las personas, la formación de los trabajadores y la comunicación y cooperación entre los actores del mundo del trabajo. Y el convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del año 2006 establece los compromisos como el de promover la mejora continua de seguridad y salud. Buenas tardes, María, ¿cómo le va? Establece compromisos como el de promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, las enfermedades, las muertes, por causas laborales mediante el desarrollo de una política, chicos, un sistema y un programa nacionales en consulta con organizaciones más representativas de empleadores y sus trabajadores. Vamos a hablar aquí de algunas definiciones. La legislación argentina define al accidente del trabajo como acontecimiento súbito y violento producido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. O sea que si yo denuncio mi domicilio laboral cuando ingreso a mi lugar de trabajo como empleado, tengo la obligación de denunciar mi domicilio laboral. Y en el trayecto desde mi domicilio laboral hacia mi trabajo tengo cualquier tipo de accidente, estoy cubierto por la aseguradora de riesgo del trabajo. Pero si yo al regreso del trabajo a mi casa decido interrumpir o decido alterar el trayecto que normalmente hago hasta mi casa sin cuestiones ajenas al trabajo, o sea, si está interrumpido el tránsito por alguna cuestión de fuerza mayor, obviamente que lo tengo que alterar, pero si lo tengo que alterar porque voy a visitar a un amigo y después recién voy a mi casa y en el trayecto tengo un accidente, la ley exime a la aseguradora de riesgo de trabajo de la exigencia de cubrir los daños ocasionados en el accidente en función de haber alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo. Ahora, si a mí me han enviado a hacer otra cosa desde mi trabajo en el horario de mi salida, bueno,
mi trayecto obviamente ha sido alterado, pero esa alteración obedece a exigencias de mi trabajo, por lo cual es respondido por la organización, en este caso de la aseguradora de riesgo de trabajo. Los accidentes de trabajo que producen lesiones al trabajador, que le pueden causar algún tipo de incapacidad parcial o total, que pueden ser temporales, permanentes y aún causar la muerte. Para la Organización Internacional del Trabajo, ya este es otro tema, el término de enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, en el caso de los trabajadores que hacen desarrollo de informática de cualquier naturaleza, o los que trabajan en terminales de computación por cualquier circunstancia, ¿cuál creen que es la enfermedad laboral más común que ocurre con el manejo de los aparatos de informática? Y debe ser algo relacionado a la pérdida de la visión y de la Eh, espalda. si, si La bien es, espalda. si bien es importante la cuestión postural, uno de los principales problemas, y está enlistado como uno de los primeros, es el llamado síndrome síndrome del túnel carpiano, producto del uso permanente y continuo del mouse. Sí, también los otros también tienen problemas, también genera problemas de visión. De hecho, la exposición prolongada a los rayos que genera la computadora, el monitor de la computadora produce con el tiempo problemas en la visión, lo cual hace la obligación de utilizar anteojos con filtro. Y obviamente la cuestión postural, cuando uno se sienta, toma una mala postura en una silla donde está trabajando mucho tiempo y genera lesiones en la columna cervical. O en los músculos de la espalda, que por ahí se confunde mucho este tema. Bueno, entonces la diferencia, chicos, aquí que es importante, es que el accidente de trabajo se presenta en forma brusca e imprevista, mientras que la enfermedad profesional va a estar asociada a la exposición continua a un riesgo. Desde 1994, la Organización Internacional del Trabajo mantiene un proceso de actualización periódica de la lista de enfermedades profesionales. Es por él le decía que ahí encontré el síndrome del túnel carpiano como uno de los principales factores de riesgo de enfermedad profesional. En Argentina, la Ley de Riesgo de Trabajo estableció la creación de un comité consultivo permanente con representación del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, que tiene entre sus funciones la elaboración y la actualización del listado permanente de enfermedades profesionales. La primera versión de este listado se publicó en el decreto 658 del año 96. ¿Cómo podemos prevenir? Fundamentalmente con la planificación. Planificar para prevenir, para eliminar y para controlar el riesgo. La prevención es la principal herramienta en el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en su lugar de trabajo. La forma mejor de prevenir los accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, sin lugar a dudas, primero identificar las causas para eliminarlas o controlarlas. Hay condiciones peligrosas en un lugar de trabajo cuando no hay orden ni limpieza, cuando las máquinas o las herramientas no tienen un buen mantenimiento o los mecanismos de seguridad necesarios. Cuando las instalaciones eléctricas están mal hechas o no están en buen estado o no tienen las protecciones adecuadas, cuando no existen mecanismos de evacuación de gases, cuando no hay dispositivos de extinción de incendios, por ejemplo. Pero también existen peligros por imprudencia o exceso de confianza, por la no utilización de los elementos de protección personal o muchas veces por desconocimiento. En el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo se enfatiza precisamente la necesidad de una cultura de la prevención, para asegurar de esta manera el derecho de los trabajadores a desarrollar sus tareas en condiciones seguras y saludables
y también participar activamente de las iniciativas destinadas a diseñar y mantener esas condiciones. Sin lugar a dudas, la persona que está trabajando en un lugar determinado conoce perfectamente, o por lo menos intuye o estima, las posibilidades de riesgo más próximas que tiene en su entorno laboral. Y esto hace que este tipo de convenios, este tipo de comités que se desarrollan en base al convenio 187, permite precisamente esto de instalar la cultura de la prevención en una empresa u organización y que no se logre inmediatamente, ya que en general se requieren cambios en la forma en que se vienen haciendo las cosas. Tanto empleadores como trabajadores deben ir incorporando nueva información, tienen que venir incorporando hábitos saludables, tienen que ir incorporando, generar formas mejoradas del diálogo, que permita, en definitiva, el fin último que a todas las áreas de la organización se apropien de las cuestiones de la salud y seguridad como parte de sus funciones específicas y no como algo que es de competencia de otro, porque también es común pensar que la seguridad de mi entorno laboral no es mi responsabilidad, porque para eso está el dueño de la empresa o el Estado que tiene que brindarme las condiciones de seguridad. No, también es responsabilidad mía. Y la implementación de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una metodología para introducir en las actividades diarias de una empresa las cuestiones relativas a la salud de los trabajadores. En el año 2011, la Organización Internacional del Trabajo publicó unas directrices sobre el desarrollo de sistemas de gestión y de la seguridad y salud en el trabajo, que están formuladas con arreglo a principios acordados a nivel internacional. Los componentes de estos sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, planteados por la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, son compatibles con lo que conforman los sistemas de certificación voluntaria de acuerdo a la norma ISO 45001 y se estructuran de acuerdo a las fases usadas internacionalmente de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Estamos? Estos sistemas tienen una fase inicial de planificación, que es la fase P, que requiere un análisis de las condiciones existentes al momento de implementarse el sistema. Entonces, identificación y evaluación de los riesgos son las etapas, necesidades de capacitación en los trabajadores en cuestiones de prevención y requisitos legales. En esta etapa se realiza un croquis que representa el área de trabajo y en el que se marcan todos los puntos de peligrosidad y se detallan los riesgos asociados. Este es el denominado mapa de riesgos. Así lo van a encontrar. La información que provee el mapa de riesgo le sirve tanto a los empleadores como a los trabajadores para seleccionar estrategias que permitan eliminar o controlar los peligros y los riesgos. La estrategia más eficiente es, sin lugar a dudas, la eliminación de la fuente o actividad que lo genera. Pero existen otras opciones como la sustitución de procesos por procesos menos riesgosos, el control del riesgo en el origen, por ejemplo, campanas de extracción de gases. Si vos tenés un lugar donde estás generando gases permanentemente, bueno, hay que colocar una campana de extracción de gases, estoy disminuyendo o estoy controlando los riesgos en el origen. Si tengo la aplicación de medidas administrativas, por ejemplo, la reducción del tiempo de exposición. Si yo tengo una actividad laboral en la cual me expongo a una situación peligrosa o a cuestiones que tienen que ver con el daño en salud, debo disminuir o se debe disminuir la cantidad de horas de exposición de manera tal de que la carga que reciba mi organismo no sea tan importante como para generarme a la larga una enfermedad laboral. O esta enfermedad laboral, si va a ser una cuestión insalvable, probablemente tenga sistemas reducidos de jornada laboral y tenga sistemas reducidos de vida laboral, o sea, me jubile antes, un régimen excepcional.
Bueno, y finalmente el uso de los elementos de protección personal, los EPP, son una cuestión que es fundamental. A ver, chicos, si nosotros vamos a trabajar de manera cotidiana con elementos que sabemos que a la larga nos van a hacer daño, bueno, seguramente trataré de obtener, ya sea de mi empleador o de mi empresa, sillas ergonómicas de manera tal de que yo pueda tener todos mis trabajadores y trabajadoras en una posición lo sumamente cómoda y adaptada para tratar de evitar o de minimizar los riesgos que puede ocurrir con la mala postura al momento del trabajo, sobre todo si uno pasa varias horas sentado. Esta sería una forma, colocar filtros o utilizar filtros, anteojos con algún tipo de filtro para evitar que los rayos que genera el monitor de mi computadora o la carga lumínica que genera el monitor de mi computadora. Debo tener Profesor, Sí, señorita. no entiendo lo del mouse. No O entiendo sea, lo del mouse. la mano me va a quedar así doblada. No, no le va a quedar doblada la mano. ¿Cómo es? El síndrome del túnel carpiano es una inflamación del nervio que atraviesa el túnel, o sea, los ¿Profe? metacarpianos. Sí, ¿Eso no le da también a las personas que usan mucho las tijeras? también. También, a la edad de hecho, yo tengo síndrome de túnel carpiano y no soy ni peluquero ni trabajo excesivamente con mi computadora. Pero es una enfermedad, por ejemplo, también era un mal de los estudiantes, digamos, gente que escribe mucho y toma muchos apuntes, que era en mi época, nosotros no teníamos la facilidad que tienen ustedes hoy, que los profesores nos preparaban un texto sobre el cual tener de guía para estudiar. Nosotros tenemos que levantar los apuntes de clases mientras el profesor la dictaba, porque tampoco se permitía ni siquiera utilizar mecanismos de grabación. Y teníamos que trabajar, el escribir tanto y esforzar tanto la mano nos terminaba generando, en algunos casos como el mío, síndrome de túnel carpiano. Las personas que tenemos que firmar mucho, como los escribanos, por ejemplo, que desarrollan también esta enfermedad. No es exclusivamente una enfermedad profesional de las computadoras, pero últimamente se está observando con mucha claridad que el uso constante y permanente de la computadora, sobre todo el mouse, por la postura del mouse y la mano, está generando alguna, pero no son deformaciones, Candelaria, así que quédese tranquila, no le va a deformar. Sí produce en algún momento una inflamación de las manos, sobre todo el monte Venus, y genera un dolor importante y un endurecimiento del brazo que hace que uno tenga que descansar un rato para poder recuperar la normalidad. Pero no son enfermedades inhabilitantes, ¿no? Para nada. Y tienen solución quirúrgica en el caso que sea necesario. Bien, gracias. No, por nada. Quedó asustada. Bueno, Sí, igual, sí, quedé traumada. perdón que moleste, pero también vienen casualmente en los mouse y en los teclados almohadillas, casualmente para no forzar tanto el nervio ese. Correcto, Porque, es ¿qué es lo que correcto. pasa? Por ejemplo, al utilizar mucho tiempo, por ejemplo, el mouse o el teclado, cualquier cosa que sea en una pose en la cual se fuerce o se haga mucha presión en ese nervio en concreto, es lo que te causa a la larga el desgaste del nervio, eso. Sin duda, sin ninguna duda. Ahora, eso es, digamos, esas almohadillas a las que usted hace mención, son lo que llamaríamos los elementos de protección personal que nosotros debemos asegurarnos de mantener y de tener para evitar que la exposición prolongada a posiciones anatómicas no naturales que terminan generando la inflamación de nervios o el estiramiento de músculo o el agotamiento de algún tendón, es necesario tener a mano para evitarlo. Esa es la minimización de los riesgos. Ese es precisamente lo que estamos hablando. Por eso le decía yo que es siempre importante tener en claro que los elementos de protección personal son siempre como una cuestión final. Si no hemos podido resolver la eliminación del riesgo, si no hemos podido resolver la minimización en origen, si no hemos podido resolver la sustitución de procesos por otros procesos menos peligrosos, bueno, entonces tenemos que recurrir sin ningún lugar a duda a la reducción de los tiempos de medidas administrativas para la reducción de las horarias de jornada laboral y
al uso de elementos de protección personal. Entonces, es importante tener en cuenta esto también, que los elementos de protección personal son una medida de protección y no de prevención. ¿Ah? Yo no estoy previniendo, estoy protegiéndome. Y solo se deben utilizar cuando no sea posible combatir los riesgos mediante las medidas que hemos mencionado. O sea, la primera que era la tratar de eliminarlo, si no lo podemos eliminar, sustituirlo, si no lo podemos sustituir, minimizarlo en origen, si no lo podemos minimizar en origen, aplicamos medidas administrativas como la reducción de tiempos de exposición, etc. Porque esto tiene mucho que ver los tiempos de exposición. Tal vez en el caso, no lo entendamos tanto en este caso, pero cuando uno habla de toxicología, por ejemplo, la dosis está en función de la cantidad de producto que uno recibe o el contacto que uno tiene y el tiempo de exposición. Son las dos cosas que juegan en función de que esta dosis sea alta o no tan alta, digamos. Yo puedo tener una alta concentración de monóxido de carbono en mi casa, pero estoy unos segundos y seguramente no me va a hacer nada, me va a permitir el tiempo necesario para ventilar y eliminar el monóxido de carbono que está en mi casa por una mala combustión. O puede ser que yo tenga una muy baja concentración de monóxido de carbono y no me estoy dando cuenta porque no lo siento, porque es muy baja, pero estoy todo el tiempo en mi casa encerrado y probablemente me termine haciendo daño porque el tiempo de exposición ha sido largo. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Bien. Sí, está claro. Entonces, decíamos que cuando uno tiene que realizar controles, digamos, habría que hacer una suerte de jerarquía de control. Primero, intentar la eliminación del riesgo o la eliminación del peligro en el caso que se pueda. Si no lo podemos, vamos a la sustitución con procesos, operaciones o materiales que sean menos peligrosos. Si no podemos hacer eso, vamos a ir a controles de ingeniería. O sea, vamos a utilizar controles de ingeniería y la reorganización del trabajo de manera tal de tratar de modificar nuestra estructura en una reingeniería de manera tal de minimizar los riesgos. Y si no logramos con eso, vamos a ir a controles administrativos, que es utilizar, como hemos dicho, no solamente la formación y la capacitación para el conocimiento del trabajo y de las enfermedades profesionales que podemos llegar a desarrollar a los fines de evitar los riesgos, y sino también la reducción de jornadas laborales, por ejemplo, o la reducción del tiempo de exposición. Y por último, los equipos de protección ambiental personales que tienen que ser los adecuados. ¿Tá? Entonces, esto es importante saber que la planificación debe contener la descripción de las medidas de control elegidas. Cuando nosotros hemos planificado y hemos armado el mapa de riesgo, debemos inscribir en esta planificación la descripción de las medidas de control que hemos elegido. Pero también tenemos que definir un programa de capacitación para los trabajadores y la elaboración de un plan de emergencia y evacuación en el caso que fuese necesario. En la segunda fase, que es la de hacer, la fase H, con el programa de prevención establecido, los trabajos van a desarrollar el trabajo lo vamos a desarrollar cuando cada uno de los empleados desarrolle sus tareas específicas. Por ejemplo, si vamos a hacer un desensamblado de residuos de aparato eléctrico y electrónico, pero vamos a seguir los procedimientos de manipulación segura, atendiendo a las señales y a las alarmas, usando los equipos de protección personal y acudiendo a las capacitaciones, denunciando cualquier nueva situación de peligro o accidente que se produzca. Los sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo incluyen acciones de supervisión y monitoreo para determinar si las medidas preventivas programadas se llevan adelante y si tienen el efecto esperado. Estas acciones, obviamente, que van a estar contenidas en la fase de verificación o la tercera fase, que es la fase de evaluación de desempeño. Y con esa información registrada, cantidad de accidentes, cantidad de días perdidos por enfermedad, accidentes por caída, etcétera, 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 todo lo que podemos enlistar y enumerar como enfermedad o accidente, la empresa va a iniciar una nueva etapa de planificación incorporando las adecuaciones necesarias para que el sistema mejore en la fase definida como actuar, o fase A. Entonces volvemos. En la planificación
como fase H, como fase P, el hacer como la fase H, la verificación, bien, Joaquín, la verificación y por último, la acción. Siempre tengan en cuenta ustedes que ya sea en el ámbito de trabajo que les toque desarrollarse, sea en su ámbito, sea como empleados o como empleadores, siempre tengan en cuenta que la participación de los trabajadores resulta esencial en todas las etapas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una organización. Entonces, perdón. Entonces, para el caso de que las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de tratamiento o reciclaje de residuos de aparato eléctrico y electrónico, además del cumplimiento de los requisitos legales, es recomendable también que implementen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que además de mejorar los niveles de prevención, le va a permitir calificar para algunos de los diferentes esquemas de certificación que son específicos para este sector, como el WILABEX o el eSteward o el R2. En el sector de gestión de RAES, durante la recolección, diferenciada siempre, el transporte y el almacenamiento, la selección y la clasificación, la reutilización o el tratamiento, que es la descontaminación, el desensamblado, y el reciclaje, los riesgos más comunes en salud y seguridad están asociados fundamentalmente a derrames producidos por ácidos de baterías, rieles de mercurio, refrigerante, vidrios, TRC, productos químicos de limpieza, etc. Los incendios o explosiones generalmente relacionados con las baterías, chicos. Las baterías se incendian porque generan mucha temperatura o explotan. Inhalación de sustancias peligrosas como polvos, humos, el ruido, y equipos peligrosos o eléctricos como empacadoras, trituradoras, transportadoras, en el caso de la actividad propiamente dicha. También tenemos, estamos expuestos a caídas, a resbalones, a tropezones, estamos expuestos a objetos afilados o voladores durante el desmantelamiento, puede producirse alguna caída de algún objeto de una estantería, puede producirse alguna lesión por el tránsito de un montacargas o un motovehículo, puede ser un problema postural por falta de una cuestión ergonómica, estrés por calor o temperaturas extremas, los espacios confinados o trabajos con alta temperatura o caliente. Todos estos riesgos pueden llevar a que en su puesto de trabajo la persona sufra golpes, quemaduras, descargas eléctricas, cortaduras, con las consiguientes lesiones. Fíjense ustedes que se ha documentado que la inhalación o la exposición dérmica a sustancias tóxicas como metales pesados, por ejemplo el plomo, el cromo, el cadmio o el mercurio, o bifeniles polibromados o bifenilos policlorados, las consecuencias de este tipo de exposición pueden ser desde irritación respiratoria en el mejor de los casos, asfixias, neumonitis, problemas neurológicos y hasta la muerte. A la persona le suele pasar inadvertido que está expuesta a sustancias peligrosas y las enfermedades se desarrollan, como les decía, en el mediano o largo plazo. Los efectos contaminantes sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras dependen de las propiedades físicas y químicas del compuesto, de la concentración que hay en el ambiente y del tiempo de exposición. Esto es lo que determina la dosis. Lo que yo le decía, que la concentración de un tóxico y sumado al tiempo de exposición, en función del tiempo de exposición, es lo que va a determinar la dosis del contaminante que recibe. Pero también tienen cuestiones que ver en la afectación o no, como la condición fisiológica de cada uno, la contextura física y la edad. No es lo mismo que yo me contamine con plomo, que peso 100 kilos y mido 2 metros, que se contamine con plomo uno de mis hijos que pesa 50 kilos y mide 1,50 m. Entonces, obviamente, a la misma dosis, o sea, a la misma concentración en el ambiente y al mismo tiempo de exposición,
la persona que tiene mayor superficie de contacto puede tener una mayor cantidad de exposición, pero a la vez también puede tener una mayor cantidad de posibilidades de absorción de ese material contaminante que la persona más pequeña. Obviamente que también todo eso va a depender de lo que es la condición fisiológica de cada uno. Otro factor de importancia que no deben olvidar es la interacción entre sustancias. Esto es cuando el efecto de un tóxico no se ve modificado por la presencia de otro tóxico. Se dice que los efectos son independientes. Pero, sin embargo, la presencia de un tóxico puede modificar los efectos de otro tóxico presente en el ambiente, provocando el aumento o disminución de este último. Y al primer caso se lo denomina sinergismo y al segundo caso se lo denomina antagonismo. Cuando yo tengo un elemento tóxico que se potencia en la presencia de otro tóxico, estoy hablando de un sinergismo. Y cuando yo tengo un elemento tóxico que disminuye su toxicidad en presencia de otro tóxico, estamos frente a un fenómeno de antagonismo. Todos los factores deben ser considerados por los servicios de higiene y seguridad en la instalación, tanto en la etapa de la planificación como en la formulación de la capacitación. O sea que si yo voy a trabajar con elementos de esta naturaleza, tengo que enseñar con claridad y tengo que formar con claridad a todos y a cada uno de los trabajadores de la organización sobre estas cuestiones que tienen que ver con los riesgos del trabajo. Es importante también el seguimiento médico a través de los exámenes periódicos requeridos por ley, o sea, no es que a nosotros se nos ocurre que vamos a hacer cada tanto un examen periódico, sino que la ley lo exige. La ley exige que todos los trabajadores tengan un seguimiento periódico de su condición física y su salud, de manera tal para evitar enfermedades que puedan significar alguna situación importante en la vida de nuestro personal o en la vida personal de cada uno en el caso de ser empleado. Este resulta un instrumento sumamente eficaz en la detección precoz de las enfermedades profesionales. No es lo mismo que yo detecte una enfermedad profesional cuando ya se ha desarrollado y tengo pocas cosas que hacer, que detectarlo precozmente, y los resultados, obviamente, de esta detección precoz deben ser tomados en consideración por el empleador para implementar todas las medidas necesarias y adecuadas, tanto en el ambiente de trabajo como en la protección personal de cada persona. Si yo estoy detectando que estoy teniendo una contaminación con plomo, pues rápidamente tengo que tomar las acciones para evitar, la contaminación con plomo no lo voy a resolver, pero sí voy a resolver de aquí al que ya está contaminado, voy a ver de tratarlo para que no la enfermedad producida por el contaminación con plomo, que se llama saturnismo, no genere mayores problemas en la salud de esta persona que ha sido infectada, pero sí voy a tratar de ver cuáles son los mecanismos necesarios para evitar que otro más se contamine. Bueno, después para cada una de las etapas, chicos, de las gestiones de la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay una serie de riesgos y recomendaciones de prevención. Yo se las voy a comentar como para que ustedes la sepan, fundamentalmente porque van a trabajar con este tipo de aparatos y algunos de ellos en algún momento van a ser residuos, cuando ustedes lo dejen de utilizar. Y en este caso puntual hablamos de, por ejemplo, de recolección. Durante estas actividades los riesgos generalmente están asociados a la manipulación, o sea, al levantamiento, al transporte, cuando uno lo hace manualmente, la carga, que se manifiestan en riesgos ergonómicos para los trabajadores, y en este caso se sugiere la utilización de equipos para el manejo mecánico de las cargas cuando son muy pesadas, acompañadas de la capacitación necesaria de los trabajadores en higiene postural. Hay también elementos de protección personal, como esas fajas posturales que se utilizan, que las deben haber visto los trabajadores que realizan trabajo de fuerza. Tienen unas fajas que vienen en la cintura, colocadas con una suerte de tiradores que cruzan sobre sus hombros, de manera tal de que lo sujete y evite alguna desviación de la columna al momento de realizar la fuerza. La fuerza, no se realiza una fuerza de levantamiento de cualquier manera. Una fuerza de levantamiento tiene una posición y una postura
indicada, ideal, y esta es la que ustedes deben conocer para poder enseñar a la persona que va a hacer los movimientos manuales dentro de la empresa o dentro del lugar donde ustedes van a trabajar. Y o, en el caso de ser elementos sumamente pesados, se recomienda la utilización de equipos mecánicos para el manejo de las cargas. Después, durante la etapa de preparación o acondicionamiento para reutilización, que es una cuestión que en algún momento les puede tocar hacer, porque de repente ustedes tienen una computadora que ha dejado de funcionar o que ha resultado obsoleta, pero tienen otra que está en mejores condiciones, pero le faltan algunas cosas y pueden reciclar y de dos hacer una y dejar una en funcionamiento. Entonces, en este tipo de trabajo no van a utilizar ni calor para tratar los equipos, por lo tanto, el riesgo de liberar sustancias peligrosas aquí es menor que en la preparación para el reciclaje, en la que se utilizan sí procesos destructivos. Como yo voy a utilizar para reciclar, utilizo procesos destructivos. Bueno, tanto en la recolección como en la preparación o acondicionamiento para reutilización, interesa conservar la integridad del aparato, no me interesa romperlo, cuidando de que no se dañen, no se rompan. Y garantizar que se envíen a las instalaciones de tratamiento adecuadas, evitando la emisión de sustancias peligrosas. Las personas encargadas de esta actividad deben estar capacitadas, no cualquier persona puede hacerse cargo de decidir qué aparato puede ir para reutilización o qué aparato va para reciclaje. Tiene que ser una persona que esté capacitada para tal tema. Y también deben evaluar el mismo punto de recogida las posibilidades de reutilización y de repuestos del aparato. Si es bueno de que yo digo, bueno, tiene esta computadora, pues yo la abro, me fijo y digo, bueno, me puede servir la placa madre o me puede servir la placa de video, me podrá servir el disco rígido, no sé, eso ya lo verán ustedes. Pero a ver qué cuestiones pueden ser, o el gabinete, qué cuestiones pueden ser reutilizadas y cuáles no. Y de ahí sí saber cómo moverlo. Por ejemplo, si ustedes van a mover una heladera, la heladera todo el mundo sabe que deben transportarse a pie. No se puede acostar una heladera porque una heladera acostada tiene problemas serios con el tema de los gases contenidos dentro de ella, inclusive puede dejar de funcionar una heladera que es trasladada en una posición distinta a la posición de transporte indicada, que es la heladera parada. Y bueno, y después cuando vamos a hacer el tratamiento para el reciclado, vamos a tratar residuos peligrosos. Y en este caso sí, en la primera parte del desensamblado se deben extraer todos los componentes y sustancias que puedan suponer un riesgo ambiental o a la salud y seguridad de los pobladores y de los trabajadores. Como por ejemplo los capacitores que tienen policlorobifenilo, PCB, los tubos de rayos catódicos, TRC, las pilas, los equipos con mercurio, por ejemplo las lámparas, o los gases refrigerantes, CFC, en el caso de que sean una heladera. Para la extracción de cada uno de estos componentes y sustancias existen requerimientos técnicos específicos con énfasis en la protección del trabajador y del ambiente. A ver, no sé si ustedes se acuerdan, les cuento que en algún momento los transformadores y los capacitores eléctricos que se utilizaban fundamentalmente los transformadores que se utilizaban en la provincia de Tucumán, utilizaban un aceite dieléctrico, que es el aceite de PCB, hacia inicios de la década del 80 aproximadamente, hasta el año 83. El uso de PCB en aceite dieléctrico fue prohibido a nivel mundial en 1983. Actualmente aún existen equipos que fueron fabricados antes de la prohibición del uso del PCB y por ende están contaminados. Hay un proyecto que es manejo integral de PCB en Costa Rica, que lo pueden ver en el PNUD, que es del año 2014 al 2018, que es muy interesante, que los puede ilustrar mucho más sobre ese tema. Pero en la provincia de Tucumán, por ejemplo, se hizo un trabajo durante el año 97, 98, no, perdón, durante el año 2000, sí, 99-2000,
se hizo todo un trabajo de identificación de derrames de PCB en transformadores eléctricos que estaban a la intemperie y se procedió a su retiro y posterior reciclado y eliminación. Y de eso Tucumán ha sido en algún momento denominada zona libre de PCB. Por ejemplo, cuando ustedes desarman un capacitor, el componente usado en el arranque eléctrico de una heladera, por ejemplo, de un lavarropa, de un horno microondas, etc., se corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Además, si el capacitor llegase a contener PCB, al triturarse, también puede producir algunos problemas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los compuestos que encontramos en los distintos aparatos eléctricos y electrónicos que pueden producir riesgos? Por ejemplo, los bifenilos policlorados, que son los PCB, que le avisamos, están en los condensadores, en los transformadores y en los interruptores de potencia. El tetrabromobifenol A o TBBA, que son retardantes de llama para plásticos, componentes termoplásticos y aislamiento de cables. También los polibromofenilos PBB, que tienen la misma acción. Y los éteres de difenilo polibromado PBD, que es actualmente el retardante de llama más ampliamente utilizado en las tarjetas del circuito impreso de las carcasas. Los gases CFC o clorofluorocarbonos, que son unidades de refrigeración y espumas de aislamiento, que son gases de efecto invernadero. El policloruro de vinilo, que es el PVC, que se utiliza en aislamiento de cables. Tenemos, todos estos son compuestos halogenados. Y después tenemos metales pesados y otros metales, como por ejemplo el arsénico, que en pequeñas cantidades forma arseniuro de galio en diodos de emisores de luz, por ejemplo en los LED, están presentes. El bario en los captadores, en los getters de tubos de rayos catódicos. El berilio está en las fuentes de potencia que contienen rectificadores controlados de silicio y lentes de rayos X. El cadmio, que está en las baterías recargables de níquel-cadmio, como una película fluorescente en las pantallas de TRC, de tubos de rayos catódicos, y las tintas de impresora y tóner, y las máquinas fotocopiadoras, con el tambor de impresión también tenemos cadmio. El cromo 6 está en las cintas de datos y discos flexibles. El plomo está en las pantallas de tubos de rayos catódicos, está en las baterías y está en las tarjetas de circuito impreso. El litio está obviamente en las baterías de litio. El mercurio está en las lámparas fluorescentes que proporcionan iluminación en LCD y en algunas pilas alcalinas, y el mercurio como contacto en los interruptores. El níquel lo vamos a encontrar en las baterías recargables. El níquel lo vamos a encontrar en las baterías recargables con níquel-cadmio o los cañones de electrones en los tubos de rayos catódicos. Las tierras raras, como el itrio y el europio, están en la capa fluorescente, en las pantallas de tubos de rayos catódicos. El selenio lo van a encontrar en algunas máquinas fotocopiadoras antiguas, en los fototambores, y el sulfuro de zinc lo van a encontrar en el interior de pantallas de tubos de rayos catódicos mezclado con metales de tierras raras. Y otras, como el polvo de tóner, que lo van a encontrar en el cartucho de tóner para impresoras láser y fotocopiadoras. Y bueno, sustancias radiactivas van a encontrar solamente en equipos médicos, en algunos detectores de fuego y elementos activos de detectores de humo. Todos estos son los elementos que pueden llegar a causar daño en la población laboral. Bueno, en el año 2015 en la Argentina se reglamentó el uso de un sistema global armonizado internacionalmente con clasificación y etiquetado de productos químicos, que es el SGA, en inglés GHS, que es Global Harmonic System, que el SGA es un sistema integral de comunicación de peligro de alcance internacional
cuyo uso es obligatorio en el ámbito del trabajo, según la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo número 801 del 2015 y todos sus modificatorios. Este sistema de gestión armonizado forma parte del marco de una acción reconocida a nivel mundial que implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme, así como la disponibilidad de fichas de seguridad estandarizadas en nuestro idioma, el modo de comunicación del peligro mediante etiquetas en el envase. Bueno, ustedes la van a ver normalmente porque son rombos que tienen en el pictograma del SGA van a encontrar rombos de color rojo, que en cuyo interior, no tiene la imagen del peligro que están indicando. Por ejemplo, puede ser un peligro físico, un peligro para la salud humana, un peligro para el medio ambiente. Pueden ser líquidos inflamables, entonces van a encontrar una llama sobre una línea horizontal. Cuando sean líquidos comburentes van a encontrar una raya sobre una esfera que está prendida a fuego. Con los gases a presión van a encontrar una suerte de tubo. Después tenemos, corrosión a los metales. En el caso de los peligros de la salud humana van a encontrar dentro del rombo la figura de una calavera con dos tibias cruzadas, como las viejas banderas de pirata, que significa toxicidad aguda. Después van a encontrar tubos de ensayo volcando sobre un material o sobre una mano, y que esto significa que hay corrosión cutánea. Con un gran signo de admiración va a significar que hay peligro de irritación cutánea, y con una especie de sol sobre el pecho de la figura de una persona, del busto de una persona, van a encontrar un pictograma que indica peligro por aspiración. El mismo signo de admiración también significa, además de irritación cutánea, en las cuestiones ambientales, peligro para la capa de ozono, son gases de efecto invernadero, y el peligro para el medio ambiente acuático van a encontrar la figura de un pez que está saliendo del agua. Normalmente se encuentra, estos rombos se conforman una estructura de 4 rombos conformando un gran rombo, donde debe llevar primero la identificación del fabricante. Sobre esto lo voy a poner, yo le voy a poner el apunte para que lo vea. La dirección y el número de teléfono. Después va a tener las indicaciones del peligro, va a tener los pictogramas, va a tener los consejos de prudencia que se deben seguir, las palabras de advertencia, y finalmente en letras grandes sobre la parte superior el nombre del producto químico. Por ejemplo, si nosotros tenemos monóxido de carbono, vamos a poner que es un gas extremadamente inflamable, tóxico si se inhala, que puede dañar a un feto, que provoca daño en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Y acá las recomendaciones serían que mantenga, por ejemplo, el recipiente herméticamente cerrado, que evite respirar los vapores si se abre, que en caso de inhalación hay que alejar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición confortable para respirar, que hay que llamar a un centro de toxicología o médico de manera urgente y almacenarse en un lugar bien ventilado. Las palabras de advertencia grandes son un número, la palabra peligro, y en el pictograma vamos a poner que hay peligro de inhalación, que es un combustible, que puede generar altamente tóxico, peligro de absorción respiratoria. Bueno, chicos, lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo porque yo tengo otra clase a las 18:30, pero el tema de higiene y seguridad del trabajo van a encontrar muchísima bibliografía, van a encontrar muchísima actividad, y seguramente en el lugar donde les toque prestar servicio, lo primero que van a hacer, si lo van a hacer en carácter de empleado, va a ser una inducción en temas de higiene y seguridad, y si lo van a hacer como empleadores desde su propia empresa, seguramente lo van a hacer desde la comunicación con aseguradores de riesgo de trabajo, que les va a indicar todas las cuestiones necesarias e inherentes a tener en cuenta para mantener de manera permanente unas condiciones de seguridad
y salud adecuadas dentro de su ámbito laboral de su empresa. Hasta acá llegamos. El martes que viene vamos a hacer una clase. Yo les voy a hacer llegar lo antes posible. Calculo que mañana lo voy a tener listo. La guía de estudio para que ustedes puedan ir guiándose, para ir viendo de sus apuntes o de alguna bibliografía las cuestiones que hemos ido hablando durante la clase. Vuelvo a reiterar, mis exámenes son solamente, yo no tomo parciales, vamos directamente al examen, y en el examen les pregunto solamente lo que yo doy en clase, no pregunto otras cosas. Así que si creen que tienen necesidad de ampliar alguna cuestión, salvo para conocimiento personal, estoy dispuesto a darle toda la ampliación que quieran o elementos de ampliación a través de bibliografía para que lo puedan tener. Si no, con la guía de estudio, que es el listado de temas que hemos visto, con más alguna pequeña descripción de cada uno de los puntos, más el agregado de cada uno de ustedes, lo que me interesa sobremanera es que hayan aprendido a manejar claramente, nos vemos, Pilar, que esté bien, a manejar claramente estos conceptos para que el día de mañana puedan desempeñarse en las funciones que les toquen en su vida profesional. Una vez que, bueno, la clase que viene haremos un pequeño ensayo de cómo sería el examen, vamos a charlar un poquito, vamos a comentar algunas preguntas, yo le haré algunas preguntas, ustedes las contestarán, yo las corregiré, e irán viendo más o menos cómo sería una mecánica del examen final. Así que, bueno, ha sido un gusto tenerlos en mi clase. La verdad que han sido un grupo bastante interesante y un auditorio muy respetuoso. Así que les agradezco mucho la atención brindada a cada una de las clases y el respeto brindado a mi actividad. Así que les deseo lo mejor en su vida profesional futura y ha sido un placer conocerlos. Espero que sigan bien y que, bueno, hasta que esto no pase, chicos, se cuiden. Que estén muy bien. Nos vemos la clase que viene, que ya va a ser la última. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Igualmente, profe. Nos vemos. Un gusto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Le quiero hacer una pregunta. Sí, querido, dígame. Yo estaba cursando esta materia a modo condicional, Sí, porque yo tenía que rendir, que la rendí hace 2 semanas, al final de métodos numéricos, o sea, tenía que aprobar ese final para poder seguir Nos cursando vemos. esta materia. Sí. Ahora bien, yo lo desaprobé, Ah, por ende tendría que recursar esa materia, porque me bien, piden de condición tener aprobado todo lo de tercero claro. Para poder ser quinto, sí. para poder hacer materias de quinto, sí. Bueno, ¿cuál es el tema? Entonces yo básicamente ya no podría seguir en la materia esta. ¿Hay alguna Ya, posibilidad de un guardado de nota o algo? mira, no creo que ya he tenido otras condicionalidades en años anteriores. Yo no estoy hace mucho en la facultad, así que te puedo decir mi experiencia personal con respecto a este tema. No es algo que tengas que hablar conmigo, tenés que hablarlo con tenés que hablarlo con la secretaria. Y normalmente la secretaria académica o la secretaria de la facultad normalmente no lo autorizan por una cuestión obvia, digamos. Sí, Yo sí, claro, ese es el tema. mañana puedo renunciar a la facultad, digamos, porque tengo otra actividad o me enfermo, como me ha pasado el año pasado, que todo el segundo cuatrimestre enfermo. Sí, sí me contaron. Y de repente te viene a tomar otro profesor y no sabe si vos tenés, no tenés, ¿me entendés? No tiene nota y yo no se la puedo dar. Porque en teoría vos deberías inscribirte en una mesa posterior, una vez que vos ya aprobó tu otra materia y demás, y yo ahí hacer como si te tomara el examen y ponerte la nota que he tenido. Yo lo que puedo hacer es respetarte la regularidad si te la respeta la facultad. Ujú. ¿Está? O sea, la regularidad en tanto a la materia, pero Claro, bueno, en tanto no a la respecto materia. a rendir. O sea, yo no podría rendir. Es que no te van a permitir rendir. No te van a permitir. Ya me ha Sí, sí, ese es pasado el con otros tema, chicos. que cuando yo hable con la secretaria académica, lo más seguro es que me diga que no.
No, a ver, así lo vine haciendo sistemáticamente con todas las veces que yo he tenido mesa Claro, con ustedes. Va, como vuelvo a decir, soy respetuoso de las normas, entonces como a mí me dicen, profesor, no tome a nadie que no esté en su acta de examen. Entonces lo que usted tiene que hacer es ir a hablar en la facultad para que lo incluyan en el acta. Si lo incluyen en el acta, yo lo tomo. Si no está incluido en el acta, lamentablemente no lo puedo tomar porque no lo puedo poner en nota. bien. ¿Mm? Bien, De hecho, bueno, voy a tratar de hablar entonces, a ver si pueden hacer la excepción o tratar de solucionármelo en ese sentido, porque, bueno, a ver, lógicamente ya estamos a esta altura de haber terminado casi el cuatrimestre, de haberlo cursado todo el tiempo a la seguro, materia, seguro. y, y bueno, No, sin duda, el tema es que cuando uno cursa desde la condicionalidad sabe que está condicionalmente sujeto a la aprobación de la materia. Digamos, si yo no apruebo la materia que estoy debiendo, pierdo las posibilidades de acceder a la otra. Lo que no quiere decir que la tengan que recursar. De hecho, hay un chico que hoy lo tengo de pasante, que tenía que rendir también una materia de tercero, que la tenía tapada, no podía rendir esto. Y me ha dicho, profesor, ya aprobé la materia, yo voy a rendir con usted ahora, perfecto, no tengo problema. Yo la voy a cursar, le digo, a ver, yo no necesito que la curse de nuevo. claro, Tendrás que ponerte a estudiar, salvo, bueno, ahora sí, porque incorporó el tema del RAE que es nuevo, el tema del RAE es del año, fines de noviembre del 2020. Entonces, todo lo que hemos visto ahora son cuestiones que son nuevas. Entonces yo tendría que darle una cosa más completa a él para que la pueda ver y la pueda rendir. bien. Bueno, y respecto a eso, entonces en este caso, suponiendo que, bueno, vaya a hablar con la secretaria y me diga que no puede hacer eso, Sí. del guardado de nota, yo podría, por ejemplo, con los apuntes de clase y todo esto de ahora, justificar futuramente una regularidad. A ver, cuando vos vuelvas al día de mañana y me digas, yo he cursado con usted la materia, como has visto, yo no tomo asistencia, no, yo doy mi clase para quien la quiera escuchar, porque yo sí entiendo que ya son adultos, ya son gente grande y son futuros profesionales y de esa manera los trato. Entonces, como futuros profesionales, a mí, ya prácticamente profesionales, porque están en el último año, yo no tengo inconveniente con la libertad de cada uno de elección de venir o asistir o no asistir a clase. El único tema, como vuelvo a insistirte, como le dije a todos tus compañeros, yo tomo lo que doy en clase. Entonces, si a Sí, mí me dicen, profesor, no, yo te pregunto algo porque lo doy en clase, si no, ni te lo pregunto. Yo no voy claro, a por eso estar digo, o sea, con los apuntes que fui tomando a lo largo de este cuatrimestre, el día de mañana, cuando vos quieras cursar la materia, si no querés cursarla, no la cursé, te vas a tener que inscribir igual. no, yo Yo digo igual, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Capaz que al aprobar esa otra materia, por ahí lo que suele pasar es que cuando estás haciendo materias a 100 años desfasados, te sí, coinciden los horarios. sí. No digo que este sea el caso, No, pero realmente no sé no tenés necesidad de cursarla de nuevo. Conmigo no. Si ya la has bien, cursado y vos crees que estás en condiciones y que no necesitas, no hay ningún problema. Yo no hago diferencia entre. La diferencia la hacen ustedes. El que no asiste a clase, el que no estudia, el que no escucha, no presta atención o que me prende la computadora y la deja prendida para que yo crea que está presente y no participa en las clases. Bueno, mañana cuando yo consulte en el examen, y seguramente sentirá las consecuencias de haberlo hecho, y pero sí, no me voy a fijar si ha venido a clases, ya son grandes para que yo lo esté cuidando, si vienen, si no vienen, si le pongo asistencia, si no, yo no, para mí no, yo doy mis clases, yo cumplo con mis obligaciones, doy mis clases y trato de brindarme de la mejor manera a todos mis alumnos en el mejor sentido. Ahora bien, y estoy disponible para ustedes en todo el tiempo. Si después no lo aprovechan, bueno, ya es cuestión de cada uno. Yo ya no puedo hacer nada. Es una decisión personal y las decisiones personales tienen consecuencias. En este caso puntual, si vos has hecho las tareas, has hecho clases, tomas los apuntes, has seguido, bueno, aparecimos clase. Pero el día de mañana no vas a necesitar cursarla de nuevo. Directamente te presentas a rendir el día que te toque examen, chao, y yo te voy a tener como regular. Porque el solo hecho de bien, haberte inscrito, yo al final pongo las regulares, la pongo a todo.
Claro, bien. Bueno, igual voy a hacer lo posible para poder tratar de rendirlo ahora en esta mesa, Bueno, a la materia. Bien, eso era, ya no lo demoro más. Que no tiene hay clase. problema, ningún problema. Sí, ya tengo clase. Bueno, nos vemos, Bueno, profe. nos vemos, querido, que esté muy bien. Chao, profe, nos Hasta vemos. luego, nos vemos.